Multiverso sacó el tráiler de Agente Smith y está buenísimo. Lo vamos a reaccionar de hecho en directo acá y le doy un poquito más mi opinión. También el nuevo parche trae muchísimos cambios, nerf y buff, cambios de rendimiento, mejoras mejor dicho. Trae un mapa nuevo y mucho más. Y una mala noticia entre comillas es que Jason pasa al taller. Yo hoy jugué unas partidas en directo acá a la tarde reaccionando al parche en game. Estaba probando los buff y nerf de los personajes, que también vamos a hablar de eso por cierto. Y yo no lo noté en ninguna partida, pero bueno, pasa al taller y nos van a estar informando de cuando regresa. Una pena porque está bastante bien el nuevo Jason. Cambió un poquito. Y nada, vamos a la primera noticia, que es lo que le acabo de comentar. Lo de que Multiverso somos conscientes del problema con el especial de Jason, que hace que los oponentes se peguen a él, y desconectaremos su personaje para mantenimiento. No se podrá jugar durante este tiempo, pero el equipo ya está trabajando duro para resolver el problema. Los modos Rift que requieren a Jason requerían al Joker, mientras Jason está desconectado. Lo mantendremos informados una vez que se acabe, una vez que se solucione. Así que bueno, es el segundo personaje de este nuevo Multiverso que pasa a estar in-game, ¿no? Mejor dicho, a no estar en el juego por estar en mantenimiento, ¿no? Y otras cositas, el modo mapa. Este es el modo mapa, es la versión de Space Jam. Básicamente, acá se ve un poquito mejor. Es la versión de Space Jam, más o menos competitiva, ¿no? Tiene cambios. Yo jugué una partida, está muy bueno el mapa. Me gusta bastante, siempre le di potencial a este mapa. Pero claro, el otro modo es mucho más casual, ¿no? Con las paredes y tal, y cosas estorbando. Acá está mucho más simple. De hecho, las canastas, ¿no? Donde va a encestar los tableros se mueven y tal, y te pueden obstaculizar o te pueden beneficiar, ¿no? Depende de las situaciones, ¿no? Y en el medio del mapa caen los buffs, ¿no? Hay va a saltar más alto, más daño, etcétera, ¿no? Muy bueno el nuevo mapa, me gusta bastante. Y otra cosita que tenemos acá un seguidor, no está viendo el directo. Únanse a los directos, gente. Y ya hay modo espectador, así que vamos a hacer un torneo cuando salga Agente Smith. Y bueno, como ya estamos con Agente Smith, vamos a reaccionar al tráiler. Lo encontré en español latino, no sabía que está en español latino. A ver qué tal. A ver qué tal. Díganme qué les parece el personaje en los comentarios, gente. Me gusta mucho más. Yo no soy fan de Matrix y de hecho vi la primera película, no terminé de verla. Pero como personaje, como gameplay, me gusta. Este personaje ya se había filtrado, pero tenía muchas habilidades reutilizadas en ese Agente Smith, ¿no? Aquí hay muchas más cositas. Primera vez que destruyo a un kryptoniano. Me gustan los diálogos personalizados del juego. Esto es muy épico, lo de cómo esquiva. Tiene pinta que va a estar roto. Vamos con las cartas que tenemos. Pero claro, había personajes que tenían proyectiles muy fuertes. O sea, los personajes con proyectiles son muy fuertes en este multiversus, porque los personajes son muy lentos, ¿no? Sonreír en las fotos. Nada, dígame qué le parece el trailer y el personaje, gente, si lo quieren jugar y tal. Ahora me da un poquito de hype, no le voy a mentir. Me parece mucho mejor personaje de lo que aparentaba. Y bueno, vamos con las notas del parche, ¿no? Básicamente yo me hice acá unas notas. ¿Por qué? Porque yo jugué unas 3 horitas. Y en resumen, los nerfs y buffs son para Joker. Joker está un poco más lento, se nota bastante más lento, pero sigue siendo muy fuerte. Wonder Woman se queda más o menos igual. En teoría lo están nerfeando, pero claro, Wonder Woman como tal, el concepto, sus habilidades son muy fuertes. Pero creo que va a bajar bastantes puntos ahora, cuando el meta se estabilice, ¿no? Porque el primer día del parche va a bajar unos puntitos, pero no mucho. Jake está bastante bufeado, así que los que son main Jake, no sé por qué bufearon a Jake, pero bueno, va a estar bastante fuerte, así que lo van a empezar a ver mucho en las partidas. Buff a Taz, la demonio Tasmania tiene un pequeño buff. Está bastante bien, no, tampoco es roto ahora, pero es mucho más usable, ¿no? Suma mucho más puntos. Podría estar en el puesto B, o sea, tier B alto. La tier list lo vamos a hacer cuando salga Agente Smith, porque ahí sí va a cambiar el meta en verdad. Batman lo nerfearon, le nerfearon la patada en picada. ¿Por qué no hago una? ¿Se acuerdan que yo había hecho en otras tier list y vieron? Perdón, en otra nota del parche entraba in-game tal. Hay demasiados cambios, gente, así que voy a mencionar lo más importante, entre comillas, para que, bueno, tampoco es plano de que sepan el frame tal, es muy específico ya. Mejor que sepan cuál está bufeado, cuál está nerfeado y por qué, ¿no? Jason fue al taller, como les comenté, pero estaba bastante bien. Le buffaron el down tilt, que es la patada, o sea, la pisada esa que tenía, y el downer, que es el puñetazo que se bajó en el aire y se salía mucho más rápido. Tenía un frame más, o 3 frames creo, pero se notaba que estaba un poquito más rápido. Sigue siendo una piñata, pero se disfrutaba jugar con él, y una pena que lo quitaron. Pero bueno, es para que lo arreglen, así que no pasa nada. Bugs Bunny está nerfeado, pero tampoco se nota mucho por el tema de los proyectiles. Bugs Bunny es lo que es tan fuerte, aparte de los hitbox horrendos que tienen, ¿no? Así que son Maze Bugs Bunny, pueden notar cambios, pero tampoco va a ser injugable el personaje, o va a ser mucho más roto de lo que ya era. Se va a quedar más o menos igual, ¿no? El Bugs Bunny estaba fuerte.
Harley Quinn también se siente fuerte, aunque tiene muchos nerfs y cambios. Los cambios hay que leer bastantes. Yo le invito a que lean las de sus mains como tal, porque hay muchos pequeños cambios, como la de Raya, o sea, la de Strike, por ejemplo. Strike, básicamente, la bomba, le arreglaron un bug que antes la bomba a veces tú ya la quitabas y desaparecían de las manos de Strike. Entonces tú querías decir, voy a sacar la dinamita y explotaba, porque ya la tenías, solo que era un bug visual. Eso lo arreglaron, pero el nerf viene ahora que cuando sacas la dinamita tenés 5 segundos antes de que explote. Entonces tú antes con Strike sacabas la dinamita y ibas caminando por ahí y la tirabas cuando quisiese. No, ahora te obliga a ser más agresivo y si explota te hace daño a ti. Entonces es un nerf, es un gran nerf a Strike. Pero bueno, ya veremos qué pasa con él, que es uno de los personajes que más juego. Black Adam está nerfeadito, pero la verdad que no se nota mucho. Guardia Banana sigue siendo fuerte. Guardia Banana lo nerfean, pero sigue siendo fuerte, la verdad. De hecho le buffaron alguna habilidad, creo. Pero eso, no cambia mucho. El meta va a ser bastante igual, gente. El nuevo modo de juego. El nuevo modo de juego lo vamos a ver in-game. Voy a entrar in-game para que vean algo del juego. Y bueno, gente, ya hablamos de los buffs y de los nerfs. Vamos a hablar de los cambios generales del juego. Y básicamente ahora está el nuevo modo de juego, Batalla Campal, que ya jugó un par de partidas. Este modo puede estar bien para hacer misiones rápido, ¿no? Ya, y luego te pones a jugar tus partidas. Y esto cambió, son los avatares clásicos estilos 2D, ¿no? Que tenía el juego, el Multiverso, la otra beta de Multiversus. Así que nada, es un detalle estético, ¿no? Pero claramente son muchísimo mejores. No hay forma que me diga que los avatares 3D eran mejor que esto. Nada, eso es bellísimo. Unifica todos los personajes en un estilo Toon, como si todo fuese una especie de Space Jam. Quedan bastante bien. Solo cambia acá. Pero puede ser un paso a que cambien in-game los personajes. Ojalá lo hagan. Pero bueno, no sería brutal si cambian in-game a los personajes. El estilo 2D es muchísimo mejor porque unifica a todos los personajes. Hacen que se parezcan a que están en el mismo universo. No sean diferentes lo que son humanos de los personajes que son Toon, ¿no? Y los personajes que son Toon se ven como medio realistas y queda un poco raro. Pero bueno, otros cambios en la tienda ahora. Te van a dar diariamente gemas o cositas así random, un poquito X, pero bueno. También anunciaron las nuevas fisuras, así que nada, la de ahora es la de Megalodoc. Básicamente vamos a desbloquear ya al agente Smith, ¿no? Pero bueno, hay que ver si lo completamos porque estos niveles son una locura, la verdad, nunca mejor dicho. Y técnicamente no sé si lo puedes completar sin meterle dinero al juego. Así que nada, esta noche yo voy a estar jugando con mis suscriptores. Vamos a estar jugando estos modos. Ya terminé uno con otro suscriptor. Saludito ahí a Enac Hater y aplastante, ¿no? Así que nada, únanse al directo, únanse al Discord si quieren hacer. Ustedes solo lo que tienen que hacer es pelear con los bosses, gente. Ustedes no tienen que jugar toda esta senda, ¿no? Otra cosa es que quieran subir el pase y tal y lo quiero completar, ¿no? Pero ustedes no tienen por qué completar todo esto, ¿no? Realmente lo que tienen que hacer es pelear con los bosses. Así que nada, únanse al Discord, tenemos una sala de chat. Es solo para la gente que juega Multiverso, ¿no? Somos unos cientos ahí, unas decenas jugando. Y nada, grita ahí, ¿quién me ayuda con el modo de, no sé, de Jason y que te invita a los bosses? Y ya vas completando el evento para el agente Smith, ¿no? Yo ahora lo tengo al 16, esta noche voy a tratar de completarlo hasta donde pueda. Y nada, únanse al Discord, gente que siempre vengo en los directos me dicen, ¿qué me ayuda tal? Únanse al Discord. Está siempre en mi YouTube, en mi descripción, en la descripción de los vídeos, en el primer comentario siempre paso el link de todas mis redes sociales. Estos son otros eventos, estos son senda de recompensas, senda de misiones. Básicamente una skin de LeBron James Matrix. Y yo me perdí 2 días, no puedo jugar, así que F. También va a haber otro evento, que la recompensa va a ser Iron Giant. Esa me interesa muchísimo más, Iron Giant versión Matrix. Y aparte te dan unos puntos de prestigio que no vienen nada mal. Que por cierto, aún no sabemos si los puntos de prestigio, los objetos de prestigio mejor dicho, van a desaparecer. Es decir, cuando salga Season 2, esto se va a cambiar totalmente o se va a mantener. A mí me gustaría que se mantenga, tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque así te puedes farmear hasta que te compras el Joker. Yo por ejemplo me voy a comprar el Joker. Está buena la skin, pero no es una skin que yo quiero como tal, me vuelvo loco. Entonces me voy a esperar a que me salga una skin que me pueda gustar, ¿no? O el efecto que yo de Shazam, yo lo quiero. Pero claro, si después sale una skin de Dexter, por ejemplo, o las chicas rosas, que sean los chicos... no me acuerdo cómo se llama la versión de los chicos. Los chicos jocosos, algo raro se llamaban. Que salga con 100.000 de puntos de prestigio. Claro, ya me compré el Joker, entonces o ya me compré el efecto que yo. No me alcanzaría, ¿no? Entonces por eso no me estoy comprando nada de prestigio. Esta me gusta mucho. Pero bueno, nada, estos son los eventos. Tenemos al agente Smith la otra semana, se supone. El lunes sale, de hecho el 8 de junio. Y
saldría el 23 de julio. 8 de julio, perdón, no dije 8 de junio. Y el 23 para comprárselo. ¿Cuánto va a estar? Yo creo que va a estar 6.000 como Joker. Y muy probablemente Joker baje a 3.000 puntos para comprarte, ¿no? El personaje. Como Jay o como Garnet, ¿no? Que tengo dinero y no me los compro. Pero bueno, eso, gente, los mapas. Los cambié los mapas. Ya tenemos Agente Smith. Y tenemos nuevas criptas para desbloquear las otras. No, aparte de Agente Smith, hay que desbloquear también estas skins, ¿no? Hay bastantes skins. Hay Glemion incluso acá. Así que eso está bastante bien. Claramente lo que va a decidir si el juego va a vivir o no. No es esto, pero esto es un parche que el juego necesitaba. De hecho no está Jason acá. Lo estaba buscando. Le iba a mostrar la skin de Jason X. Que bueno, lo tengo hace como una semana. No está el personaje, como le había dicho. Lo quitaron. Y poquito más, gente. Aquí están las notas del parche y le dejan la descripción, obviamente para que la lean detalle a detalle. Pero básicamente les conté lo que estaban nerfeados y bufeados. Más considerablemente, ¿no? Jake, por cierto, no sé por qué bufearon a Finn. El finlandés está rotísimo, loco. Yo ni lo sé usar y le reventé 3-0 a un Joker, literalmente. Y nada, hay cambios en los mapas. Esto voy a mencionar antes de irnos. El laboratorio de la versión 1, que casi nunca se ve. Creo que está en el 2 vs 2, no estoy seguro. Para mí que la habrían desactivado en el 1 vs 1 o algo así. Cambió. El límite del salón del trono de Game of Thrones, el mapa de Game of Thrones lo cambiaron. Y Mojojojo ahora, vamos a traducirlo de hecho, se reduce el retroceso de las bombas y los láseres, básicamente. Y Mojojojo recibe más daño antes que se interrumpan los ataques. O sea, puede aguantar más antes que se rompa el Omni, según tengo entendido. Y también cambiaron algo del mapa de Finn. Y bueno, acá ya tienen todos los nerfs y buff del juego. Ahora salió Jason, a ver qué pasa con él. A ver si tardan con Iron Giant, tardan como 2 semanas. Pero bueno, a ver qué pasa con el personaje. Y nada, gente, es un gran parche. Me gusta lo que veo. Como le dije, tier list y tal. Me voy a esperar que salga Agente Smith. Ahora es un sin sentido hacer una tier list ahora. Porque cuando sale Agente Smith es cuando va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando sale un personaje nuevo, Agente Smith va a ser más fuerte que otros personajes y más débil que otro personaje. Entonces ahí va a rotar el meta. A lo mejor Agente Smith le gana a un personaje que está súper roto ahora. Entonces Agente Smith va a sumar muchos puntos, ¿no? Y algún personaje que sea débil de tier B para abajo, a lo mejor le puede ganar a Agente Smith y sube muchos puestos, ¿no? Ahí se cambia un meta. Cuando un personaje nuevo sale es donde se nota el cambio en el meta. Y poquito más, gente. Esta noche voy a hacer otro directo. Vamos a estar jugando en el nuevo parche. Así que nada, únanse. Consideren unirse al Discord. Si les gustó el vídeo y les gustaría más contenido del juego, suscríbanse, denle like y déjenme un comentario, que siempre me tomo el tiempo de leerlos y responderlos. Así que nada, chau chau.